Bueno, estamos muy contentos de poder estar aquí con ustedes durante esta semana y le damos gracias a Dios por la oportunidad que nos da de abrir su palabra y que mi deseo es que en esta semana podamos tener un conocimiento más amplio que nos pueda llevar a estar más cerca de Jesús, a ver a Jesús más cerca en nuestra vida. Así que, para aprovechar el tiempo, vamos a comenzar. Quiero invitarlos a abrir sus Biblias en el libro de Lucas, capítulo 21. Lucas, capítulo 21. Y vamos a leer del versículo 25 en adelante. Lucas 21, 25 en adelante. Dice así: entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de naciones en confusión, bramando el mar y las olas, desfalleciendo los hombres a causa del temor y la expectativa de las cosas que vendrán sobre la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. En el versículo 25 y 26 hay dos cosas muy importantes. Jesús dijo que iba a haber señales en el sol, la luna y las estrellas, pero después, ¿dónde dijo que iba a haber señales? En la tierra. Y habla de angustia, habla de confusión, habla de expectativas, habla de desfallecer por temor. Aquí se mencionan algunas emociones: angustia, el desfallecimiento, el temor, la confusión, las expectativas por las cosas que van a venir. Cuando alguien se preocupa mucho por lo que viene por delante y tiene temor, a eso nosotros le llamamos ansiedad. Yo no sé, no conozco la vida de ustedes, pero lo que estamos viviendo ahorita en el mundo nos muestra cómo la gente está con temor, con expectativa de lo que puede suceder. Dice los hombres desfalleciendo por el temor, y más adelante dice que los que reconocemos estas señales debemos de levantar, erguir nuestra cabeza porque el fin está cerca. Hoy el mundo y cada individuo en las familias estamos heridos. En la obra que yo hago para el Señor, uno escucha muchas situaciones, muchos problemas, y uno podría decir que esto lo debería estar pasando la gente de afuera, pero en realidad nosotros no somos una excepción. Nosotros también tenemos problemas, nosotros también tenemos dificultades, hay problemas en el matrimonio, hay problemas con los hijos, y queremos encontrar una respuesta sobre todo porque necesitamos ser una esperanza para este mundo. Vamos al libro de Mateo, al capítulo 16. Para introducir quiero leer Mateo 16, el versículo 21 en adelante. Esta semana vamos a hablar de salud mental, de pensamientos, de heridas, cómo Dios puede restaurarnos en nuestra vida. Pero yo quiero iniciar con una pregunta que Jesús hizo a los discípulos y luego una enseñanza que comenzó a darles. En el versículo 21 dice: desde aquel tiempo comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén, padecer mucho de los ancianos y de los príncipes de los sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Antes de que Jesús comenzara a enseñar esto,
Podemos ver un poquito hacia atrás, en el versículo 13, Jesús le pregunta a los discípulos, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ellos dan una respuesta, y esto lo podemos leer en los 4 evangelios. Dicen unos que es Juan, que es Elías, que es uno de los profetas. Pero después de que Jesús les pregunta esto, Jesús les dice a ellos, ¿y quién dicen ustedes que soy yo? Y yo quiero comenzar con esa pregunta para ustedes en esta mañana. Si Jesús te preguntara, ¿quién dice la gente que soy yo? Y luego directamente nos preguntara, ¿y tú quién dices que soy yo? ¿Qué respuesta daríamos? Y esta pregunta es muy interesante porque el versículo 21 dice, desde aquel tiempo comenzó Jesús a declarar. Cuando se usa el verbo comenzar, significa que antes Jesús les había empezado a enseñar esto o era la primera vez en que Él tocaba este tema abiertamente con ellos. Si lo leemos en Marcos 8, 31, 32 dice que Jesús comenzó a declarar abiertamente acerca de su sufrimiento. Pero lo que nos debe llamar la atención es por qué Jesús antes, el deseado de todas las gentes dice que hasta ese momento no les había hablado claramente, abiertamente de su sufrimiento. Jesús dice que si les hubiese hablado antes no hubiesen entendido, pero era la primera vez que en una forma abierta les hablaba de sus sufrimientos, pero antes les pregunta, ¿quién dicen ustedes que soy yo? Y Pedro dijo, tú eres el Hijo ¿qué? El Hijo de Dios. Para mí esto es muy importante porque yo les quiero hacer una pregunta. ¿Ha tocado Jesús ese tema en una forma personal contigo? Cuando yo hablo de esto, aunque no vamos a hablar de esto específicamente en esta mañana, yo le titulo Hablando de lo que no nos gusta hablar. Porque inmediatamente, en cuanto Jesús comenzó a hablar del sufrimiento, de su sufrimiento, ¿qué le dijo Pedro? Señor, ten compasión de ti. Y podemos ir a la segunda ocasión en que Jesús les habló del sufrimiento y también, tristemente, ellos negaron, les dio temor, les dio ansiedad. Y podemos ir a la tercera vez en que la Biblia registra que Jesús les habló abiertamente de su sufrimiento y vamos a ver que ellos negaban este tema. Y podríamos ir viendo cita tras cita en el espíritu de profecía. ¿Cómo es nuestra reacción cuando el Señor nos habla de lo que a nosotros no nos gusta hablar? Lo más triste es que Jesús les habla del sufrimiento e inmediatamente vamos a encontrar a los discípulos peleando por quién iba a ser el mayor. En una ocasión, cuando la tercera ocasión iban a Jerusalén y Jesús dijo, vamos a Jerusalén, la sierva del Señor dice que Jerusalén despertó el tema del reino y comenzaron a pelear quién era el mayor. Yo no sé cuál es tu reacción cuando se toca el tema del sufrimiento. En la Biblia, cuando Jesús tocó el tema del sufrimiento de Jesús, los discípulos siempre tuvieron una respuesta negativa y una respuesta de evitación. Y la sierva del Señor dice que Jesús quería revelarles el misterio de su amor. Para mí este versículo hace como un año brillaba mucho y sigue brillando el versículo 21. Desde aquel entonces comenzó a declarar estas cosas. Y yo les pregunto, ¿ha comenzado Jesús a declararte en tu vida estas cosas o es un tema oculto para ti? Vas a decir, ¿qué tiene que ver el sufrimiento de Jesús en mi vida? Esta semana vamos a hablar mucho del sufrimiento de Jesús. La reacción de Pedro fue, Señor, ten compasión de ti. En otras ocasiones les dio miedo. Y para compensar, evadir, evitar, se ponían a pensar quién iba a ser el mayor. Yo no entiendo, Jesús hablaba del sufrimiento, pero ellos se ponían a discutir quién iba a ser el mayor. Jesús les decía, yo voy a sufrir, voy a ser rechazado, voy a morir, y ellos peleaban por quién iba a ser el mayor. Así que vamos a hablar esta semana de sufrimiento, y vamos a hablar del sufrimiento de Jesús, y vamos a entender por qué el sufrimiento de Jesús, por qué en las heridas de Jesús encontramos sanidad y libertad para nuestra vida. ¿Por qué nos cuesta tanto hablar de este tema?
Y hoy cuando vivimos en un tiempo que se habla de la prosperidad y todo es Dios es amor, Dios hace milagros, Dios resucita muertos, Dios te puede dar esto, Dios te puede dar lo otro, quizás estamos perdiendo uno de los temas más importantes que hay en la palabra. De hecho, la sierva del Señor dice, en el comentario bíblico de San Juan 12, versículo 32, que el sacrificio de Cristo es la gran verdad en la cual deben de girar todas las otras verdades. Si no está en el centro su sacrificio, su amor, todas las otras verdades van a perder su sentido. Así que yo no sé si hay algún dolor que tú tienes, alguna herida, algún problema, conoces en este momento a alguien que está sufriendo, pero vamos a encontrar que puede haber una respuesta. A veces compensamos el dolor con conductas, con comportamientos, para tratar de no sentirlo. Y es lo que vamos a tratar de entender en esta semana. En Marcos capítulo 13, versículo 12, dice que los hermanos entregarán a muerte a los hermanos, que los padres entregarán a muerte a los hijos a los padres. Y nos habla de la familia, y Marcos 13 es igual que Mateo 24. Marcos 13 es un capítulo que habla de las señales del fin. Y Jesús habló de la familia. Jesús está a punto de regresar a la tierra. Los padres hoy en día están contra los hijos contra los padres. Y mi opinión personal es ahí donde más heridas tenemos hoy en día. Y es ahí donde necesitamos un evangelio real que pueda traer sanidad y libertad en nuestras vidas. Y nosotros tenemos que hacer eso en una experiencia real para que Dios pueda dirigirnos y para que Dios nos pueda usar. ¿Qué es lo que define nuestra identidad? Jesús preguntó, ¿quién dice la gente que yo soy? ¿Quién dicen ustedes que yo soy? Y Elena de White dice que aunque Pedro dijo, tú eres el Hijo de Dios, ellos ni entendían quién era el Mesías. Y que cuando Jesús les hablaba de que él iba a sufrir, ellos decían, ¿cómo el que hace milagros, como el Hijo de Dios, Jesús que manifiesta su divinidad, cómo es que él tiene que sufrir? Y Jesús les fue explicando esto de una forma gradual. Aquí hablo de una forma general. La segunda ocasión que les habla de sus sufrimientos dice que iba a ser entregado en mano de hombres y en mano de los gentiles. Pero la tercera vez Jesús es bien claro y dice, me van a escupir, me van a rechazar. Y dice específicamente en una forma general cuáles iban a ser sus sufrimientos. ¿Por qué es muy importante conocer quién es Jesús para saber quién eres tú? Eso es muy importante. Si tú no sabes quién es Jesús, la obra que Él está haciendo ahorita, lo que Él hizo por nosotros, en una experiencia real, eso va a marcar una diferencia en nuestras vidas. Quisiera comenzar con una historia. No sé. ¿Qué pasaría aquí? Ok, listo. Y es una historia verdadera, solo va a cambiar unas cosas. María es una mujer que cuando la conocí, yo no tenía mucho tiempo para hablar con ella, tenía solamente media hora porque ya me iba a salir, estaba en una ciudad y ya me tenía que ir. Y ella me comenzó a contar su historia. A los 20 años tuvo 2 gemelas. Sus gemelitas crecieron, tenían aproximadamente 1 año y su esposo llegó y le dijo que él se iba a ir de la casa porque él solo quería ser padre, así que como ya era padre, él se iba a ir de la casa. Pero también le dijo a ella que él era homosexual y que estaba contagiado con HIV. 20 años aproximadamente, ella se da cuenta que tiene 2 hijas, se va a quedar sola, ha sido traicionada, ha sido rechazada y que probablemente puede estar contagiada o infectada. Esto a ella la llenó de mucho dolor. Cuando yo la conocí habían pasado 8 años de esto. Y ella es un médico,
una médico, una profesional, así que yo la conocí porque ella se encontraba en un lugar donde ella se automedicaba, se drogaba con medicamentos porque es una doctora. Y yo tenía poquito tiempo para hablar con ella, así que yo le hablé de varias cosas, entre una de esas cosas el perdón. Y cuando yo le hablaba del perdón, ella me dijo, es que esa no es toda mi historia. Me dijo, hace 2 años, antes de que yo me casara, yo ya había salido embarazada. Y también yo iba a tener 2 gemelitas. Pero yo decidí abortar. Dice ella, así que cada vez que yo veo a mis 2 gemelas, yo veo a este hombre que me traicionó, yo veo a este hombre que me abandonó, yo veo a este hombre que me engañó, pero también me veo a mí misma y creo que no puedo ser perdonada. Ella tenía pensamientos negativos, ella decía que era su culpa, que no podía ser perdonada, y ella llegó ahí diagnosticada con bipolaridad. Y era una bipolaridad, hablando clínicamente, real, no como mucha gente hoy en día que está triste en la mañana y en la noche contenta, dice que es bipolar. Ella realmente se sentía tan vacía, pero tan vacía que entraba en las crisis maníacas donde gastan todo el dinero, viajaba en este país donde ella vive, viajaba los fines de semana, viajaba a una discoteca para conocer hombres y así sentirse valorada y después caía en etapas depresivas muy fuertes y viviendo una vida totalmente descompensada y fuera de la voluntad de Dios. Y ella me preguntaba, ¿cómo puedo yo hacer para que cuando yo vea a mis hijas yo no recuerde lo que yo hice? ¿Cómo yo puedo hacer para que cuando vea a mis 2 gemelas no recuerde a su padre y no recuerde lo que él me ha hecho a mí, lo que le hizo a sus hijas? Yo no sé qué recuerdo nosotros podemos tener. Aparentemente se nos ha enseñado que todo lo podemos olvidar y esa es una de las formas más fáciles y más engañosas en la que la gente quiere solucionar sus problemas. No me hablen de eso, no me toquen el tema. Me cambio de ciudad, me voy a vivir a otro lugar. Sin embargo, aunque uno no quiera y nosotros no debemos de recordar lo negativo, Filipenses 4:8 dice que todo lo bueno, todo lo puro, todo lo amable, todo lo honesto. Y otras características más dice en esto pensar. Pero hay cosas que siempre nos recuerdan. ¿Cómo ella podía dejar de olvidar esto si todos los días veía a sus 2 hijas? Y me decía, por lo menos una vez a la semana yo recuerdo esto. Yo no sé qué es lo que tú a veces hueles, escuchas, te hablan, que puedes recordar cosas en tu vida. Y cuando ella veía a sus gemelas, se veía a ella por lo que había cometido en su aborto y veía a este hombre que la había traicionado. Ella creía que era mala madre, creía que era lo peor, tenía muchos pensamientos negativos. Tengo que pagar el precio por lo que hice, estoy completamente vacía, es mi culpa, no hay remedio para mí. Así que esa es la bipolaridad, se sienten tan vacíos que sea una etapa maníaca a ver si se llenan y luego bajan más y luego suben más hasta que llegan a extremos muy fuertes en su vida. Cuando ella recordaba cualquier cosa que tenía que ver con su pasado, ella estaba llena de resentimiento, de remordimiento, de culpa. Y los pensamientos que ella tenía eran como estos: soy rechazada, no puedo ser perdonada, no puedo ser aceptada, es mi culpa. Y todos estos pensamientos producían en ella resentimiento, culpa. Y en ese caso podríamos decir lo que era la bipolaridad. Recordaba cualquier cosa que tenía que ver con su pasado y entonces estaba viviendo ciertas circunstancias en su vida. Cuando nosotros vemos una imagen como esta, ¿qué sentimos? ¿Qué nos da? Yo no sé cómo es aquí en Bolivia, al menos en Estados Unidos a veces la policía se le puede poner uno como 20 minutos porque están revisando las placas y ya cuando ven que uno no le debe nada a la policía lo dejan. Pero cuando vemos esta imagen, ¿qué sentimos? Yo no sé si hay algo, sentimos como que algo nos persigue, ¿no? Y yo no sé si hay algo que tú sientes que te está persiguiendo o que tú le estás huyendo. A veces nosotros creemos que nuestras reacciones son la forma de solucionar las cosas. Hace como 2 meses estaba en un lugar con gente católica, es un
un lugar donde se preparan sacerdotes católicos carmelitas, y había una señora, la encargada ahí de hacer ciertas cosas. Ella tenía cáncer, y como 10 personas se acercaron y me dijeron, hable con ella porque ella tiene mucha rabia. Y cuando yo hablé con ella me decía, es que la rabia es la forma en que yo me defiendo. Con la rabia nadie me daña más. Cuando yo me pongo muy dura, muy fuerte, apenas a mí me miran y yo pongo una cara. Y yo tuve que hablar con ella y explicarle cómo la rabia podía tener una consecuencia con el cáncer. De hecho, ahorita ya hay una personalidad de la persona que puede desarrollar cáncer, que es una persona que todo se guarda, muy rencorosa, puede tener muchas emociones negativas, entre otras cosas. Pero ella decía, yo con eso me protejo. Yo con eso a mí nadie me hace daño. Cuando yo le decía a ella, tú eres esclava de lo que te han hecho. Porque cuando alguien ha tenido rabia contra ti y tú ahora tienes rabia, tú te estás convirtiendo exactamente ¿en quién? En el abusador, en la persona que te ha herido a ti. Así que yo no sé qué es lo que nos puede perseguir, qué es lo que queremos olvidar. Y ojalá que en esta semana vamos a aprender algo bien importante. Dios no hace que olvidemos lo que pasó. Dios nos sana en lo que pasó. Jesús a los discípulos por lo que hicieron nunca se los borró. Jesús llegó y ahí donde ellos habían fallado, lo que ellos recordaban que traía pensamientos negativos, Jesús llegó y hizo una obra muy bonita en ellos. Así que bueno, pero eso lo vamos a ver más adelante en la semana. Isaías 1, 5 y 6 dice que toda cabeza está enfermo, que todo corazón está herido, que está hinchado, que hay llagas, que están podridas. Y usa la palabra todo. Y hoy las heridas más grandes que tenemos es en el área afectiva, es en la familia, es cuando esperábamos algo de alguien, cuando quien tenía que protegernos, cuando quien tenía que cuidarnos, abusó, se aprovechó de su autoridad, se aprovechó de su poder. Eso es lo que la gente sufre hoy más en día. Cuando un extraño nos daña, no sufrimos tanto. Cuando el cercano, cuando del que más esperábamos, nos traiciona, nos es infiel, es ahí donde realmente se manifiestan las heridas. Una herida hinchada, podrida, es algo que tiene tiempo. Y a veces nosotros somos igual que los discípulos. Cuando Jesús habla con nosotros, o bien esos temas de los que no queremos hablar, preferimos pasarlos, brincarlos, aun cuando la herida puede seguir ahí viva y teniendo efectos sobre nosotros. ¿Cómo podemos ayudar a María? María ve a sus gemelas, ¿y a quién ve en sus gemelas? Ve a este hombre que la traicionó. De hecho, ella tiene que hacerse exámenes constantes para ver que no está infectada, y también sus hijas. Cuando ve a sus gemelas, se ve a sí misma como abusadora, como lo que ella hizo. La Biblia dice en Proverbios 23:7 que como el hombre piensa en su mente, así es él. Nosotros somos ¿qué? Nosotros somos lo que nosotros pensamos. La sierva del Señor usa mucho esta frase para hablarnos de la importancia de nuestros pensamientos. Pero sabemos que hay un enemigo. San Juan 8:44 dice que Satanás es ¿qué? ¿Cómo qué título le puso Jesús a Satanás cuando dijo que era mentiroso? El padre de las mentiras. Así que no nos sorprenda que cuando recordamos cosas de nuestro pasado y quizá cosas que no hemos sanado, junto con esos recuerdos llegan pensamientos negativos. Quizá no valgo, no sirvo, soy sucio. Y siempre trato de mencionar pensamientos más comunes que la gente tiene. Y esos pensamientos, ¿qué es lo que determinan? Lo que nosotros somos. Lo que el hombre piensa es lo que el hombre es. Si nosotros tuviésemos que ubicar los pensamientos aquí para tener una idea en este árbol, ¿dónde los ubicaríamos? Por ejemplo, las raíces es algo que no se ve. Del tronco hacia arriba se ve, ese árbol no tiene frutos, pero si tuviese frutos es algo que se ve. Cuando nosotros hablamos de pensamientos, ¿dónde lo ubicaríamos? ¿En la parte de arriba o en la parte de abajo? ¿Ok? Los pensamientos, para poder usar alguna simbología y poder entender más lo que queremos explicar esta semana, son como raíces. Es algo que a veces no vemos. Los pensamientos también se vuelven automáticos, así como todo hábito, toda acción repetida se vuelve un hábito.
pensamientos que se repiten una y otra vez también se vuelven hábito. Y una característica de un hábito es que los hábitos tienden a ser inconscientes. ¿Sí? Cuando alguien aprende a manejar, inicialmente está viendo el clutch, ahora si el carro es sincrónico o automático, depende. Pero ya después cuando maneja puede ir hablando, puede haciendo una cosa y es algo automático. Y muchas veces hay cosas que podemos ver, que podemos recordar y se generan pensamientos automáticos que nosotros quizá no nos damos cuenta, pero que son fundamentales y que están determinando lo que nosotros somos, porque lo que el hombre piensa es lo que el hombre es. Ahora vamos a otro principio que dijo Jesús en Marcos 7:15. No hay nada fuera del hombre que por entrar en él le pueda contaminar. Jesús está hablando del corazón, Jesús está hablando de la mente y dice, no hay nada fuera del hombre que por entrar en él le pueda contaminar. Y luego dice en el versículo 20, y decía, lo que del hombre sale, eso contamina al hombre. Y en el siguiente versículo dice, porque del corazón del hombre salen los malos pensamientos. Jesús dice, no es lo que entra lo que contamina, sino lo que sale. Y Jesús dijo que lo que salía, que lo que contamina, y dio varios ejemplos de lo que contaminaba. Adulterio, fornicación, celos, ira, rabia, contiendas. Y en otras secciones de la Biblia podemos encontrar más frutos, más cosas que salen. Jesús dijo, no es lo que entra lo que contamina, sino lo que sale. ¿Y de dónde sale? Dijo, porque de dentro del corazón del hombre salen los malos pensamientos. ¿Dónde está el problema? ¿Dónde está el problema? ¿En lo que entra o en lo que sale? Y nos dice claramente de dónde sale. Dice, dentro del corazón del hombre salen ¿qué? Los malos pensamientos. ¿Estamos hablando de un problema que es interno o es algo externo? ¿Dónde está el problema? Es interno. Es en nuestro corazón. Dice Jesús, del corazón salen los malos ¿qué? Los malos pensamientos. Así que lo que el hombre piensa es lo que es el hombre. Satanás es el padre de las mentiras. Jesús dijo, no es lo que contamina, no es lo que entra lo que contamina, sino lo que sale. Para mí este versículo yo lo entendí hace como 2 años y para mí es hermoso y lo vamos a profundizar esta semana. Pero Jesús está diciendo, no es lo que el otro te ha hecho lo que a ti realmente te está dañando. No es la herida, no es el abuso. Lo que nos está dañando y lo que nos está contaminando es la rabia, es el rencor, es la amargura, son los celos, son el deseo de venganza, es lo que sale. ¿Y de dónde salen todas estas cosas? Del corazón, de los malos pensamientos. Lo que el hombre piensa es lo que el hombre es. Y esto no nos gusta inicialmente, porque yo quiero seguir pensando en que lo que el otro me hizo es el problema y que es la causa principal. Y por eso quiero seguir esperando a que el otro cambie, a que el otro se arrepienta, a que el otro sea transformado, a ver si de esa manera yo voy a ser feliz, a ver si de esa manera yo voy a obtener sanidad y libertad. Sin embargo, Jesús dijo, es tu responsabilidad. Está en tu corazón, en los malos pensamientos se produce lo que sale y es un problema interno. Y cuando entendemos que el problema está en los malos pensamientos, vamos a entender, y mañana vamos a hablar de esto, que los malos pensamientos yo no los puedo vencer por mí mismo. Necesito de Jesús. Necesito a alguien que purifique mi corazón, que me limpie. ¿Sí? Si Satanás es el padre de la mentira, claro está que nosotros no podemos vencer a Satanás. Necesitamos de Jesús y por eso Jesús es la verdad. Así que no es lo que entra lo que contamina, sino lo que sale. Y vamos a poner el ejemplo que hablamos esta semana en la fundación, allá en el campamento, allá en Nativa. Y pensamos, si una serpiente venenosa viene y nos muerde y nosotros ya tenemos el veneno en el torrente sanguíneo, si nosotros matamos la serpiente, ¿se nos quita el veneno? ¿No se nos quita el veneno o sí? No. Si Dios manda un rayo del cielo y mata a la serpiente, ¿se nos quita el veneno?
¿no? Si se hace justicia con la serpiente porque nos mordió, nos envenenó, ¿se nos quita el veneno? No. Y eso es muy importante porque nosotros creemos que la sanidad está en cuando al otro le vaya mal. Cuando al que me dañó, Dios haga justicia. Y Dios es un Dios de justicia, Dios va a traer toda obra a juicio, sea buena, sea mala. Pero independientemente de eso, el problema está en mi corazón contaminado, en mis malos pensamientos, que son los que están produciendo lo que contamina. Si subimos la serpiente en un avión y la mandamos a... ¿Dónde me han dicho que la mandan aquí? A África. Se nos quita el veneno. Se nos quita el veneno. No. Por mucho que tú te cambies de ciudad, que tú no toques el tema, que tú reprimas, que tú evadas, el daño está ahí. Es nuestra responsabilidad. Si la solución estuviese en otra persona, qué triste sería esperar a ser felices, sanados y obtener libertad hasta que otro cambie. Dios nos creó de una manera en que solamente mirándolo a Él y mirando la cruz podemos obtener sanidad y libertad independientemente de lo que pase con el abusador. Y si le pedimos a Dios que transforme esta serpiente venenosa en una serpiente buena, angelical, se nos quita el veneno. A veces la otra persona cambia. Hay veces que el esposo, la esposa, los hijos, Dios los puede transformar. Sin embargo, nosotros es nuestra responsabilidad permitir que Dios obre una sanidad en nosotros. Yo lo he visto en muchas ocasiones. Los esposos a veces cambian. Pero cuando el esposo cambia, ahora la hermana le echa la culpa al hijo. Y cuando el hijo cambia, ahora el problema lo tiene el tío. ¿Ok? Y estamos como Adán y Eva echándole la culpa a las circunstancias, a otras personas, en vez de entender que es nuestra responsabilidad. ¿Dónde está la voluntad? Nosotros tenemos la capacidad de decidir si creemos la verdad o la mentira. Nosotros tenemos la capacidad, Dios nos dio el libre albedrío de si queremos tener buenos pensamientos o malos pensamientos. Y nos ha dejado su palabra, que Hebreos 4:12 dice que discierne los pensamientos y qué más, y las intenciones del corazón. Que Proverbios 4, del 18 al 20 dice que la palabra es medicina. Que Jesús dijo que iba a dejar el Espíritu Santo, que iba a guiarnos a toda verdad y así nos iba a traer consolación. Dios nos ha dado toda la medicina que nosotros necesitamos para pensar bien, para pensar en su verdad, porque Él es la verdad. Así que otro versículo que nos ayuda a comprender esto, Hebreos 12:15, dice que brotando, dice, mirad que ninguno de vosotros deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Y ahí usa la palabra raíz de amargura, pero la palabra que a mí más me llama la atención es brotando, es brotando. Alguien te puede dañar, alguien te puede poner una semillita, por así decirlo, del mal, pero si tú la riegas, si tú piensas en eso, entonces va a ¿qué? Va a brotar. Hasta la misma psicología hoy le llama eso rumiación. Ustedes saben qué es rumiar, ¿verdad? Lo que hacen las vacas. Y cuando alguien me hace algo, ¿qué hacemos? Estamos ahí rumiando y rumiando y rumiando y rumiando. Y el otro día me levanto y ¿qué es lo primero que pienso? Y en la noche antes de dormir me voy a acostar y ¿qué es lo que pienso antes de irme a dormir? ¿Okay? Nos gusta rumiar, nos gusta regar. Le llaman eso como que un chicle psicológico. Estamos mascando y mascando todo el día lo mismo. Es mi responsabilidad si eso brota. ¿Okay? Jesús dijo, no es lo que entra lo que contamina, es lo que sale. Es lo que sale. Cada vez que lo miramos, cada vez que lo pensamos, nosotros estamos alimentando y fortaleciendo estos pensamientos. Por eso también Proverbios 23:7 dice, ahí está mal, debería ser Proverbios 4:23, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. ¿Por qué? Porque él emana la vida. Es muy interesante que lo que el hombre más hace es pensar y es lo que menos le ponemos atención. ¿Cuántos pensamientos generamos al día? Y es algo que la ciencia apenas le está tratando de dar importancia a los pensamientos.
Cuando la Biblia nos dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque ¿qué? De ahí emana la vida. Yo no sé qué es lo que ustedes guardan. ¿Qué es lo que guarda hoy la gente? La gente guarda, la gente protege lo que más valora. Y Jesús y su palabra dice, cuida tus pensamientos, cuida tu corazón. Porque lo que el hombre piensa es lo que el hombre ¿qué? Es lo que el hombre es. Y a veces, Señor, cámbiame, Señor, transfórmame, quiero cambiar mi identidad, quiero cambiar mi forma de ser. Pero no estamos dispuestos a hacer lo que la Biblia dice en el Salmo 139, 23 y 24. Escudriña, oh Dios, mi corazón. ¿Y qué más? Prueba mis pensamientos. El Salmo 19, 12, Job 34, 32 dicen, ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Muéstrame lo que yo no veo. Y si hice mal, no lo haré jamás. Jeremías 17, 7 dice, engañoso es el corazón del hombre. ¿Y qué más? Y perverso más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. No sé cuánto de nosotros permitimos que Cristo, que su palabra, que el Espíritu Santo nos muestre cómo está nuestro corazón, nos muestre cómo están nuestros pensamientos. La inspiración dice en mente, carácter y personalidad, si los pensamientos son buenos, así dicen, al revés, ¿no? Si los pensamientos son malos, ¿cómo van a ser los sentimientos? Malos. Si los pensamientos son buenos, los sentimientos van a ser buenos. Después de ahí, Elena sigue diciendo, y los pensamientos y sentimientos combinados forman el carácter moral. Elena White dice que el carácter moral está formado por la combinación de pensamientos y sentimientos, porque lo que yo pienso produce sentimientos, y mis sentimientos y mis acciones, lo que yo soy, va a ser de acuerdo a lo que yo pienso, sea verdad o sea mentira, sean buenos, sean malos, sean positivos o sean negativos. Así que si nosotros queremos ayudar a María y nosotros nos enfocamos solamente en los resultados y no tomamos en cuenta qué es lo que estamos pensando, todas las mentiras que Satanás ha traído en nuestra mente, nosotros estaríamos tratando solamente con los frutos. Es como, por eso puse esta imagen de ese ejemplo. Elena White dice que la enfermedad es el resultado, es el esfuerzo que hace la naturaleza por liberar al organismo de las condiciones antihigiénicas por haber violado una de las leyes de la salud. Así que tratar solamente con los síntomas sin ir a la causa nunca va a dar un resultado. Eso sería como estar tratando de colbetear, mapear, trapear, no sé cómo dicen aquí, el piso mientras el agua continúa saliendo, mientras la llave sigue abierta. Y es por eso que nosotros muchas veces decimos, Dios, yo ya no quiero tener rabia, ya no quiero tener cierta emoción negativa, cierto comportamiento, pero queremos que Dios obre con nosotros solo en una forma externa a nivel de sentimientos y comportamientos, pero no permitimos que Él limpie la fuente de nuestro corazón. ¿Okay? Así que tenemos que comprender que lo más importante y lo que contamina es lo que sale del corazón. La Biblia dice que el corazón es engañoso, que del corazón salen los malos pensamientos. Cuando Eva pecó, ¿qué fue primero? ¿Tomó Eva primero el fruto prohibido o primero creyó Eva mentiras de Satanás? ¿Qué fue primero? Okay. Satanás le dijo, vas a ser como Dios, no vas a morir, vas a alcanzar la sabiduría. Y cuando ella creyó estas mentiras, cuando ella cambió su imagen de quién era Dios, cuando cambió la palabra, Jesús dijo, la abundancia del corazón que habla la boca. Y cuando cambió la palabra de Dios por la palabra de Satanás, ¿qué pasó en ella? ¿Qué pasó en su corazón? Y por eso que encontramos en Génesis 3, el inicio de la enfermedad mental. Bíblicamente todos estamos enfermos mentales. Llegó el miedo, llegó el vacío, llegó la inseguridad, llegó la soledad, llegó la ansiedad, llegó el temor, porque Ana y Eva decidieron aceptar la mentira
Cambiaron la verdad de Dios por la mentira. La mentira funciona más o menos de esta forma y vamos a poner un ejemplo con la comida. ¿Ok? ¿Cuántas personas no tienen ansiedad por la comida? Y son intemperantes. O bueno, hay muchas formas de ser intemperantes con la comida. Así que cuando tienen un problema con la comida, dicen, quiero cambiar, ya no quiero comer así, pero nunca atacamos lo que es el problema principal. Así que tenemos que entender que siempre hay una raíz, hay una mentira debajo de todo esto. Así que supongamos que una mujer cada vez que pelea con su esposo, cada vez que algo que se siente mal, ¿verdad? ¿A dónde va? Va y abre la nevera. Yo le digo, de estos casos yo escucho muy seguido. Y van y abren la nevera, no importa la hora que es, o en la noche no pueden dormir, y van y abren el refrigerador. Aquí es el refrigerador, ¿verdad? Van y abren el refrigerador y sacan algo de comer. Ellas piensan que se siente que está sola, piensa que está sola, así que el fruto de toda mentira es cómo uno se consuela a sí mismo, cómo yo me protejo, cómo yo evito mi dolor sin pedirle a Dios. Dios es el único que me puede proteger, Dios es el único que puede traer una respuesta. Así que ella cree que está sola y va y se consuela a sí misma con la comida. Pero ahora que ha ido a la comida, ¿cómo se siente o qué piensa después de que se sentía ansiosa y como que quería algo de placer, alguna forma de llenar ese vacío y va a la comida? ¿Cómo se va a sentir después? ¿Ok? Después de que siente comida, ahora llega otra emoción negativa. Después de que come, ahora le da vergüenza, y ahora que tiene vergüenza y que genera un sentimiento de culpa, ¿qué creen que va a volver a hacer? ¿Ok? Ese sentimiento de culpa y esa vergüenza estimulan más ese pensamiento negativo de que está solo. ¿Y a dónde va a regresar la persona? A la comida. Y luego después le vuelve a dar otra vez vergüenza. ¿Y a dónde va la persona? Y luego comienza a aumentar de peso. Ahora se siente más culpable, tiene mucha vergüenza, sigue sintiendo que está sola, se sigue sintiendo vacía. Y lo que aquí tenemos ya es un ciclo negativo que es una adicción. ¿Okay? Y la persona ha depositado toda su fe, toda su confianza en la comida. Cree que la comida es la que va a solucionar la herida. Cree que la comida es la que va a proporcionar la respuesta que la persona tiene. Y así como en la comida hay tantas cosas, comportamientos, sentimientos que nosotros tenemos, acciones que nosotros tenemos, que es la forma en que estamos tratando de compensar nuestro dolor. Pero todo esto viene de donde viene una mentira y eso se convierte en un ciclo negativo. Donde ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando la persona ve que la comida no soluciona el problema? O lo que tú estás haciendo ves que eso no soluciona el problema. ¿Qué pasa con la fe? ¿Aumenta o disminuye? ¿Qué pasa con nuestra esperanza? ¿Qué pasa con nuestra confianza en Dios? Y Satanás ha logrado un ciclo negativo en nuestra vida, donde entonces cada vez que me siento ansioso, cada vez que hay un problema, cada vez que peleo con una persona, cada vez que las cosas están difíciles, tengo que ir a comer. Y ese es el ejemplo que estamos poniendo ahorita para entender la importancia de cómo Satanás nos pone a nosotros pensamientos negativos. La Biblia dice que Satanás, en San Juan 8:44, que Satanás es el padre de la mentira. Y nosotros la mayoría de las veces cuando pecamos o queremos cambiar algo, ¿en qué nos enfocamos más? ¿En los frutos o en las raíces? ¿En dónde nos enfocamos más? Okay, en los frutos. Queremos cambiar, por eso, al menos en la psicología hay problemas que dicen que no se curan, pero es porque nunca se enfocan en los pensamientos. Dicen que la anorexia y la bulimia no se curan. Dicen que hay ciertos trastornos que dicen que no tienen una cura, pero es porque siempre los están tratando a nivel de fruto. Un ataque de pánico, a veces la ansiedad. Pero cuando la persona permite que Dios sobre desde la raíz, puede haber un cambio en su vida. Y uno lo puede ver y uno puede ser testigo de estas cosas. La Biblia dice también en Romanos 1:25 que hemos cambiado la verdad de Dios. ¿Por qué? Por la mentira. Pero nuestra tendencia es a no tomar en cuenta las raíces, no permitir que Dios escudriñe nuestro corazón, no permitir que la palabra nos muestre nuestras mentiras, sino solamente
Nosotros nos gusta enfocarnos más en los comportamientos, en los sentimientos, sin tener en cuenta las raíces que están detrás de todo esto. Y por eso estamos viviendo ciclos donde pido perdón por algo, quiero cambiar algo, pero después de un tiempo vuelvo a lo mismo. Y pasa el tiempo y vuelvo a lo mismo. Así que regresemos a la historia de María. Cuando María recuerda todo algo parecido, todo un poco lo que tiene que ver con su historia, llegan esos pensamientos negativos, y esos pensamientos negativos son los que están generando en ella ese vacío, esa ansiedad, esas etapas de manía, esas etapas de depresión. Pero vamos a tratar de definir todo esto que hemos visto hasta aquí desde otra perspectiva. Cuando María recuerda algo que tiene que ver con sus sufrimientos, ¿a quién ve? ¿A quién ven sus dos gemelas? Ve a este hombre que la dañó, ¿y a quién más ve? Y se ve a sí misma por lo que ella ha hecho. Ella está conectada ¿con qué? Con el abuso y con el abusador. Ella ve a sus gemelas, escucha algo parecido. Anda por la calle y ve una familia, o ve una pareja feliz y ella recuerda a este hombre y tan feliz que ella era con él, pero ahora ella la dejó. Ella en sus heridas sigue viendo el dolor por lo que le pasó y sigue viendo quién le dañó y se ve a sí misma con una imagen negativa. Soy lo peor, lo que yo hice, y porque se ve en esa imagen negativa, ella dice, no valgo, no sirvo, no puedo ser perdonada, no puedo ser aceptada. Mientras ella, en cualquier recuerdo que tenga que ver con sus sufrimientos y sus heridas, siga viendo al abuso del abusador, ¿qué es lo que llega después? Llegan los pensamientos negativos. Cuando uno sigue viendo al abuso del abusador, es la forma en que se riegan las mentiras. Cuando yo recuerdo lo que papá me hizo y sigo viendo ahí a papá, por eso sigo creyendo que soy un rechazado. Por eso sigo creyendo que no valgo. Y vamos a ver cuál es la respuesta que Dios tiene en su palabra para cada uno de nosotros. Y eso es lo que determina nuestra identidad. Lo que yo pienso es lo que yo soy. ¿Y de dónde vienen esos pensamientos? Esos pensamientos vienen de eventos reales o situaciones de nuestro pasado. Así que Satanás quiere que nosotros en cada herida veamos a la persona que nos dañó, o veamos veamos que no hemos sido perdonados. Es muy interesante, ¿cuánta gente no le pide perdón a Dios? Dios lo perdona, pero cuando recuerdan eso siguen con culpa y con vergüenza. ¿Por qué? ¿Será realmente esa una sanidad y libertad, que Dios te perdone, pero que cuando tú te acuerdas de eso sigues con culpa y con vergüenza? ¿O será que Dios quiere quitarnos también la culpa y la vergüenza? Pero mientras sigamos con los mismos pensamientos, la culpa y la vergüenza van a seguir ahí. Así que mientras yo recuerdo algo y sigo viendo allí a la persona o lo que me hicieron, yo estoy conectado negativamente con el abusador. Y por eso casi toda respuesta a identidad negativa me convierte en el abusador. Hace un tiempo hablaba con una joven que tuvo un problema con su hermana. Su hermana la traicionó y ella quiso hacer lo mejor por su hermana. Y vive junto con su hermana en la misma casa y tiene un tiempo que no le habla a la hermana. Y cuando yo hablaba con ella le decía, ¿a ti tu hermana te traicionó y te abusó? Y fíjate cuáles son tus respuestas y tus comportamientos. Y ella llegaba a la conclusión, yo también soy una abusadora y estoy traicionándola a ella. Porque mientras yo siga creyendo las mentiras, yo tengo la imagen negativa de aquel que me ha dañado. ¿Y quién es el padre de la mentira? ¿Quién es la raíz del pecado? Dice Elena de White. ¿Quién es el originador del sufrimiento? Es Satanás, y esa es una imagen negativa, pero tiene que ver con los pensamientos negativos. Así que nosotros muchas veces podemos tener mentiras en nuestra vida, y esas mentiras nos pueden alejar de Dios, nos separan de los demás, y queremos encontrar esta semana cómo podemos obtener sanidad y libertad y respuesta en nuestras vidas ante este tipo de mentiras. Quiero concluir con un versículo, y estamos viendo solo la introducción, es Lucas 4:18. Lucas 4:18, Jesús dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para predicar, unas versiones dicen el Evangelio,
Otras versiones dicen, ¿qué significa el Evangelio? Las buenas nuevas. Me ha ungido para predicar las buenas nuevas a los pobres. ¿Podríamos estar todos de acuerdo en que lo que sigue en el versículo tiene que ver con el Evangelio y las buenas nuevas? Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a proclamar libertad a los cautivos, a recuperar la vista a los ciegos y a poner en libertad a los quebrantados. Y dijo, hoy se ha cumplido esta escritura en vuestros oídos. Jesús estaba leyendo de Isaías 61:1. Y es muy interesante que Jesús no leyó una parte que era la que más le gustaba al pueblo judío, donde decía que para dar venganza. Okay. ¿Cuál es el evangelio de Jesús? Jesús le dijo a los discípulos, ¿quién dicen vosotros que soy yo? ¿Cuál es la identidad que tú tienes de Jesús? Porque lo que tú piensas de Jesús y la identidad que tú tengas de Él, es la identidad que tú también vas a tener. Sanar a los quebrantados de corazón. ¿Cuáles son las dos palabras que se repiten más en lo que Jesús definió como el evangelio? Sanar, quebrantados, sanidad y libertad. Cuando yo leía esto y que lo empecé a conocer hace como 2 años, con honestidad yo dije, yo no conozco este evangelio. Porque Jesús, su evangelio lo definió en darnos sanidad y libertad. No son ideas, no es solo información, no es religión, no son formas. Es darnos sanidad y libertad. Y por eso vamos a ver en su palabra que cuando Jesús daba sanidad y libertad, la persona automáticamente se convertía en misionero. Y nosotros hoy queremos ser misioneros sin haber obtenido sanidad y libertad. ¿Sanidad a quién? Al quebrantado de corazón. ¿Libertad a quién? ¿Libertad a quién? Todo aquel que ha sido herido también necesita libertad. ¿Libertad de qué? De lo que ha salido que lo está contaminando por los malos pensamientos. Y todo aquel que necesita libertad, hay gente que dice que necesita libertad, pero no quiere reconocer sus heridas. Y para mí, en el área de la salud mental, ese es un principio. Cuando una persona viene, es que necesito ser libre de algo, yo sé que esa persona está herida porque Jesús lo dijo. El que está herido necesita sanidad, pero también el quebrantado necesita libertad. Porque toda respuesta que nosotros generamos, que no sea el perdón, va a ser una respuesta que nos esclaviza y que nosotros necesitamos libertad. Y cuando alguien dice, no, yo solamente necesito sanidad y no reconoce qué tipo de comportamientos, qué tipo de frutos ha desarrollado en su vida, hay una conexión y Jesús lo dijo. Y es muy interesante que Jesús dijo, vine a dar vista a los ciegos. Y es muy interesante que Jesús dijo claramente cómo da la libertad. ¿Qué dice San Juan 8:32? Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Qué dice en el Salmo 119:105? Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. ¿Quién es un ciego en la Biblia? ¿Quién es el que no ve en la Biblia? ¿Quién es el que anda en oscuridad? Todo aquel que vive en la mentira no ve, es un ciego, está en oscuridad. Y el evangelio de Jesús es dar sanidad, es poner su verdad y es hacernos libres. Yo quiero conocer a este Jesús. Y yo sé que es el Jesús que muchos de nosotros, de los que estamos aquí, necesitamos. Cuando Jesús habló con los discípulos del sufrimiento, lo negaban. ¿Quién merecía morir en la cruz? La paga del pecado, ¿qué es? La muerte. La cruz era para mí y era para ti. ¿Y los sufrimientos a quién le correspondían? ¿A Jesús o a nosotros? A nosotros. Así que la historia de sufrimientos de Jesús, esa es nuestra historia. ¿O no? Cuando tú niegas tus sufrimientos, tú estás negando los sufrimientos de Jesús. ¿Cuál era el plan desde la fundación del mundo?
para que pudiéramos obtener sanidad y libertad. ¿Qué es lo que hizo Dios en nuestras vidas? Gálatas 6:17, 1 Pedro 2:24, podríamos agregar ahí Isaías 53:5, dicen. Leamos primero lo que está a mano izquierda mía. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, muertos a los pecados, que dice, vivamos a la justicia, y los tomé una versión más actualizada, por las cicatrices, otras versiones dicen por las heridas de Jesús, que habéis sido sanados. ¿Cuáles son las heridas que sanan? ¿Cuáles son las heridas y cuál es el sufrimiento que tú tienes que ver para obtener sanidad y libertad? ¿Tu sufrimiento? ¿Lo que tú hiciste? ¿O tenemos que ver las heridas de Jesús, que son las que nos dan sanidad? Pablo escribió en Gálatas 6:17 y la palabra que dice como cicatriz o marca o señales, es la palabra estigma. Y él dijo, de ahora en adelante nada me causa molestias, porque, ¿qué dijo él? Yo llevo en mi cuerpo las heridas, las cicatrices, las marcas, las señales del Señor Jesús. Cuando Pablo veía sus heridas, ¿las heridas de quién veía? Cuando Pablo veía sus heridas, ¿a quién veía? ¿A quién lo hirió? ¿A quién lo dañó? ¿Lo que sucedió hace 20 años? ¿O podía ver las heridas de Jesús? ¿Qué veía Pablo? ¿Qué veía Pablo? ¿Ok? Y queremos entender esto en una forma más profunda en esta semana. La Biblia dice en Isaías 63:9 que en todas nuestras aflicciones, en todas nuestras angustias, ¿quién fue afligido? Él fue afligido. Y cuando dice todo, todo es ¿qué? Todo es todo. Así que no hay herida que tú puedas tener en la cual no puedas ver a Jesús, porque Jesús todas tus heridas las tomó. Y eso es para lograr una identidad, porque Satanás quiere que tú definas tu identidad así como María. María definía su identidad cuando veía a sus gemelas y cuando se veía a sí misma en lo que hizo y cuando veía lo que le hizo a este hombre. Pero Jesús también tomó la historia de María para que María, cuando vea a sus gemelas, pueda ver la historia de Jesús cuando él fue traicionado. Puede ver la historia de Jesús cuando él fue abusado. Y puede ver a Jesús en la cruz del Calvario pagando por todos sus pecados, haciéndose su maldición, como dice Gálatas 3:13, haciéndose su pecado, como dice 2 Corintios 5:21. Jesús, para darle una respuesta a María, ¿qué tiene que hacer? Desaparecer a las gemelas, que ya no las vea. O ella puede aprender a ver a Jesús en su historia. Isaías 53 habla de todos los sufrimientos. Por lo menos hay 24 sufrimientos que menciona ahí que Jesús tomó nuestro lugar. Isaías 63:9, Elena de Juárez lo menciona varias veces en el Espíritu de Profecía diciendo, Jesús tomó todo nuestro lugar. No hay algo que Él no haya tomado. Y dice lo que leíamos en 1 Pedro 2:24, por sus heridas, por sus llagas somos ¿qué? Somos nosotros curados. Así que lo vamos a dejar reflexionando un poquito con esto. ¿Por qué Jesús tenía que incluir todos estos sufrimientos en el plan de la salvación? San Juan 8:41, léanlo, porque es un versículo que cuando lo diga probablemente no lo han leído. Jesús estaba discutiendo, argumentando con los fariseos porque ellos decían que eran hijos de Abraham. Y Jesús le dijo, si fuesen hijos de Abraham, las obras de Abraham harían. Pero Abraham no quiso matar a nadie y ustedes me quieren matar a mí. Y entonces ellos se enfurecieron y le dijeron a Jesús, nosotros tenemos un padre. Nosotros no somos hijos de fornicación. No sé cómo dice tu versión. Ilegítimos, dice otra versión. Otras versiones dicen de prostitución. Cuando Jesús nació de una madre soltera. Nosotros vemos la Biblia y entendemos la realidad del nacimiento de Jesús. Pero la sierva del Señor dice claramente que Jesús fue tentado y fue escarnecido múltiples ocasiones por su humilde nacimiento. ¿Por qué Jesús tenía que nacer de una madre soltera? ¿Puede Jesús identificarse
con un joven, con alguien, con una persona que nació de una madre soltera. Jesús fue refugiado desde pequeño. A los 2 años, antes de los 2 años, hizo un decreto para matarlo. Tuvo que huir a Egipto. En su ministerio en varias ocasiones tuvo que huir a otro lugar porque lo querían matar. Hoy hay más de 60 millones de refugiados en el mundo que pierden sus casas, pierden todo lo que tienen, porque tienen que huir para salvar su vida. Jesús tenía que cumplir una misión. Jesús puede identificarse con cualquier persona que esté experimentando algo similar. En el huerto del Getsemaní, Jesús le dice a los discípulos, quédense conmigo, velen y oren conmigo. Y en el momento en que Jesús más les pidió que estuviesen con él, que la sierva del Señor dice que Jesús anhelaba la presencia de ellos y llevó a su grupo más íntimo, a Pedro, Santiago y Juan. Dice que Jesús a veces se sentía solo, él extrañaba la compañía de los ángeles y le dice, quédense conmigo. En el momento en que él más los necesitaba, lo dejaron solo y abandonado y se quedaron dormidos. Jesús puede identificarse con cualquier persona que ha sido dejada sola y abandonada en el momento en que más necesitaba a las otras personas. Ese era el momento en que Jesús, la Biblia dice, comenzó a angustiarse y a entristecerse en gran manera. Si alguna persona ha sido dejada sola y abandonada, cuando más angustia tenía, cuando más estaba sufriendo, Jesús puede identificarse con ella. Lucas 22 dice que estaba en agonía. La palabra agonía viene de una palabra que es agón, y es la palabra que se usaba en los tiempos antiguos, en esos juegos grecorromanos, donde peleaban los gladiadores en una lucha de vida o muerte. Así que cuando Jesús estaba en agonía, luchando por rendir su voluntad a su Padre, sudando grandes gotas de sangre, Jesús es dejado solo y abandonado por los más cercanos a él cuando más los necesitaban. Y luego Jesús es traicionado. Esa persona, Judas, que Jesús amó, que Jesús le permitió ser parte de los discípulos, que Jesús hizo milagro, que Jesús lo mandó también en esos grupos de 2 en 2. Lo traicionó. Cuando Judas vino, Jesús le dijo, ¿a qué vienes, amigo? No le dijo, ¿a qué vienes, enemigo? Porque Dios nunca, aunque nosotros actuamos mal, Él siempre nos ve en su imagen y semejanza. Jesús fue traicionado. Toda persona que le han sido infiel, que le han sido traicionados. Pedro le prometió. Los discípulos le hicieron promesas y también huyeron. Elena de White dice que Pedro dijo, huyan por su vida. Jesús conoce esto. ¿Por qué Jesús tenía que incluir todo esto en el plan de la salvación? Y luego entramos a los juicios donde Jesús es abusado. Es flagelado en varias ocasiones. Le ponen una corona de espinas y agarran una caña, lo golpean. Dice que un guardia le dio una cachetada, lo abofetearon. Le pusieron una venda sobre sus ojos, lo golpeaban, lo escupían y le decían, profetiza quién es el que te golpeó. Profetiza quién es el que te escupió. Jesús fue abusado físicamente. Fue abusado emocionalmente, verbalmente. Lo maldecían, lo escarnecían, lo injuriaban. ¿Por qué Jesús tenía que pasar todo esto? Mateo dice que Jesús fue desnudado. Jesús fue avergonzado, fue deshonrado. Fue humillado como parte del plan de la salvación, porque todo esto está profetizado en el Antiguo Testamento. 360 profecías aproximadamente de que esto tenía que pasar. Y cuando lo quisieron matar, la Biblia dice, pero todavía no había llegado la hora. Pero todavía no se cumplía la profecía. ¿Qué profecía no se había cumplido? ¿Qué hora no había llegado por la cual Jesús no podía morir? Más de 360 profecías que tenían que ser repartidas sus ropas, que iban a abrir la boca, que iban a menearle la cabeza, que se iban a burlar de él, que lo iban a traicionar. Todas las profecías se tenían que cumplir.
Y Jesús recibe abuso físico, abuso emocional, abuso verbal. Y desnudar a una persona sin su consentimiento y exponerlo ante la mirada de todas las personas, deshonrándolo, avergonzándolo, humillándolo, eso hoy en día tiene una definición muy sencilla y se llama abuso sexual. Lo que daña en el abuso sexual es la deshonra, es la humillación, es la vergüenza. Y luego el Salmo 69, 21, que más adelante vamos a hablar específicamente de adicciones, una charla esta semana, en esta noche. En una de estas noches dice, y me dieron a beber hiel por comida. Y Marcos 15 dice que le dieron vino mezclado con vinagre, mas Jesús no lo probó. Elena de White dice que era acostumbrado a darles un estupefaciente para adormecer su dolor, pero que el Hijo de Dios, aunque estuviese con todos sus nervios al máximo, dolor en los pies, en las manos, todo un dolor físico, Jesús no quiso adormecer, insensibilizar y proteger su dolor. ¿Por qué Jesús tenía que pasar por todo esto? Y luego hay 3 horas de tinieblas y Jesús en la hora novena, las 3 de la tarde, exclama, Dios mío, ¿por qué? ¿Por qué? Citando la profecía del Salmos 22 del 1 al 5, que es más clara. ¿Por qué no me escuchas? ¿Por qué te apartas de mi clamor? ¿Por qué clamo a ti y no me respondes? ¿Por qué me has desamparado? Cuando estaba cargando todo nuestro pecado, toda nuestra culpa, todo nuestro dolor. Aparentemente, también siendo un fracasado en su ministerio, ¿quién creía? ¿Quién de sus seguidores creía que él iba a resucitar? ¿Quién de ellos se preparó para la resurrección? Solamente los fariseos y los escribas creían que él iba a resucitar y se prepararon y le dijeron a Pilato que pusiera los soldados a cuidar la tumba. Aparentemente, siendo un fracasado en su ministerio. ¿Por qué Jesús, el Hijo de Dios, tenía que venir a esta tierra? Nosotros generalmente decimos que Jesús murió y resucitó, pero perdemos una palabra. Jesús sufrió, murió y resucitó. Y Jesús comenzó a hablar abiertamente de sus sufrimientos. Los discípulos voltearon la cara. Los discípulos lo negaron. Y Jesús le dijo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo de Dios? ¿Qué tipo de Jesús ves tú hoy en día? Nosotros decimos, si yo hubiese estado en aquellos tiempos, yo no vería un Jesús militante. Pero es triste que a veces en la iglesia nosotros hablamos de un Jesús militante. Cuando estoy sufriendo, quiero un Jesús que me quite mi sufrimiento y no un Jesús que entra en mi sufrimiento. ¿Por qué el Hijo de Dios tenía que pasar por todos estos sufrimientos? Okay. Vamos a dar una respuesta sencilla que vamos a profundizar en esta semana. Jesús vino. Jesús sabe que cuando nosotros vemos nuestros sufrimientos, ¿a quién vemos? Al abuso y al abusador. Y llegan todas esas mentiras y tenemos una identidad negativa. Pero luego llega Jesús y toma nuestros sufrimientos en su historia para que nosotros lo podamos ver a quién, lo podamos ver a Él. Hay una historia que siempre me gusta contar para que entendamos esto. En Estados Unidos, en Seattle, Washington, había una pareja que su hijo tenía leucemia. Así que él iba a pasar por quimioterapia. Y los papás sabían que él iba a comenzar a perder su cabello. Así que ellos eran muy amigos de mi esposa. Ellos, antes de que su niño comenzara a perder el cabello, fueron a una peluquería, una estilista, y tanto papá y mamá se raparon, se quitaron todo su cabello. Y el niño veía cómo papá y mamá se burlaban de ellos. Iban al supermercado y todos los miraban. En la iglesia los miraban extraño, en la escuela los miraban extraño. Así que cuando el niño comenzó su proceso de quimioterapia,
El niño comenzó a perder su cabello. Todavía iba a la escuela y se burlaban de él. En la iglesia se burlaban de él. Lo miraban raro. Se sentía diferente. Pero yo les voy a hacer una pregunta. ¿A quién creen que veía ese niño? ¿A quién veía? A su papá y a su mamá. Ese niño en las noches no recordaba las burlas que le hacían. Veía a papá y a mamá. Eso es lo que ha hecho Dios por nosotros. Jesús es el Cordero. Apocalipsis 13:8 dice, inmolado ¿desde cuándo? Desde la fundación del mundo. San Juan 8:44 dice que Satanás es homicida ¿desde cuándo? Desde el principio. Jesús se puso la marca del sufrimiento para que cuando tú sufrieras cualquier tipo de abuso, tú lo puedas ver a Él. No veas al abuso ni al abusador. Veas sus sufrimientos y lo puedas ver a Él. Puedas ver a Jesús. ¿Y quién es Jesús? Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Tú ves tu sufrimiento, tú ves tu herida y tú ves ahí el abuso al abusador y llegan las mentiras, no valgo, no sirvo, soy rechazado o no puedo ser perdonado. Pero si tú ves a Jesús en tu herida, tú ves la verdad. ¿Qué dice Jesús en tu historia? ¿Qué dice la cruz cuando tú crees que estás solo? ¿Qué dice la cruz? ¿Qué dice Jesús, la verdad en la cruz tomando nuestra historia cuando la mentira te dice no puedes ser perdonado, no puedes ser aceptado, eres rechazado? La cruz es la verdad. Jesús en la cruz es la verdad más grande en la cual todas las mentiras se desvanecen y pierden su poder. Y pierden su poder. Y lo puedes ver en tu historia. Y lo puedes ver ahí en ese abuso, ahí en ese sufrimiento. Porque la historia de Jesús es nuestra historia. Él decidió venir y tomar nuestra historia para que nosotros lo podamos ver a Él y para ofrecernos a cada uno de nosotros una verdadera identidad. La identidad que tenemos como hijos de Dios. Toda mentira te quita la identidad como hijo de Dios. Cuando tú dices que estás solo, ¿qué estás diciendo de Dios? Cuando tú crees que estás abandonado, ¿qué dice esa mentira de Dios? Cuando tú crees que no puedes ser perdonado, ¿qué dice esa mentira de lo que Jesús ha hecho por nosotros en la cruz del Calvario? Toda mentira, 2 Corintios 10:5 dice que hay que derribar todo argumento que se levanta ¿contra quién? Contra el conocimiento de Dios, porque toda mentira al que ataca inicialmente es a Dios, que Dios no está contigo, que Dios te ha abandonado, que Dios te ha rechazado, que Dios no te puede perdonar, y por eso cuando se cree la mentira, uno pierde la imagen de Dios y y no podemos ver a los demás como la imagen de Dios. ¿Okay? La identidad que Satanás tiene para nosotros es que recordemos algo negativo en nuestra vida. Y cuando tú recuerdas eso negativo en tu vida, trae todos esos pensamientos. Pero Jesús vino a tomar nuestra historia para que nos pueda ofrecer una identidad diferente. Jesús en la cruz del Calvario tomó toda nuestra identidad. Y pensando en María, Jesús pagó el aborto de ella, pagó los pecados de ella. Fue traicionado como ella. Se sintió solo y abandonado como ella. Fue tentado a adormecer su dolor, así como ella es tentada, para poderle darle la victoria a ella. Y Satanás quiere que ella siga viendo esos recuerdos, lleguen esas mentiras negativas, y entonces se trate de proteger con su dolor, con su manía, con sus vacíos, con su depresión. Pero Jesús murió para podernos dar a nosotros una identidad diferente. Y es la identidad de ser llamados hijos de Dios y poder recibir todo lo que es de Él. Porque Jesús tomó nuestra historia para que nosotros podamos recibir su historia. Así que las heridas de María, Jesús fue traicionado como María. Jesús en la cruz pagó los pecados de María, pagó el castigo para que María pueda recibir su paz. Se hizo la maldición de María, dice Gálatas 3:13. Él dice que Cristo Jesús nos redimió de la maldición haciéndose por nosotros maldición, porque escrito está: maldito todo aquel que es colgado en un madero.
María puede comenzar a ver a Jesús en su historia. Yo no sé qué es lo que tú quieres olvidar y cómo es tu reacción cuando Dios comienza a hablarte de lo que tú no quieres hablar. La Biblia es muy clara que cuando Jesús les habló a los discípulos del sufrimiento, no les gustó. Y Jesús lo hace. Cuando Jesús le preguntó a Pedro 3 veces, ¿me amas? La sierva del Señor dice que esa era una saeta con púas entrando a su corazón. El Señor tiene que hacer esto para redimirnos en su amor. Cuando Jesús le dijo a la mujer samaritana, ¿dónde está tu marido? La mujer samaritana dijo, dame el agua, estoy lista, dame el agua, no quiero tener sed, no quiero venir aquí a sacarla. Jesús no le dio el agua, Jesús le dijo, ¿dónde está tu marido? Y le habló de lo que ella no quería hablar. Pero Dios toca esos temas porque nos quiere redimir. Quiere no darnos una sanidad externa, quiere darnos una sanidad desde lo más profundo de nuestro corazón. No sé cuál es el recuerdo que tú puedes tener, pero puedes ver a Jesús en tu historia. Pablo dijo, de ahora en adelante, nada me cause molestias, porque llevo en mi cuerpo las cicatrices ¿de quién? Las cicatrices del Señor Jesús. Cuando alguien me daña, yo no veo quién me dañó, veo a Jesús. Veo la verdad que me hace libre. Pablo era una persona libre, no tenía miedo a ser herido, no tenía miedo a recordar nada. Nosotros creemos que Dios va a quitar los recuerdos, Dios nos sana en los recuerdos. Cuando Pedro negó a Jesús, lo hizo 3 veces junto a una fogata. 3 veces junto a una fogata, y Juan, que fue un testigo directo, lo explica claramente. ¿Qué creen que recordaba Pedro la próxima vez que veía una fogata? ¿Qué recordaba Pedro la próxima vez que escuchaba cantar el gallo? ¿Qué recordaba Pedro la próxima vez que veía a los líderes religiosos? ¿Qué recordaba? Recordaba lo que él le hizo a Jesús. Elena White dice que él era el que estaba postrado en el remordimiento desde que había negado a Jesús. Pero Jesús lo lleva a Galilea y le hace una fogata y le pone un pez. Y junto a una fogata, Jesús le dice 3 veces, ¿me amas? ¿Me amas? ¿Me amas? 3 veces Pedro lo negó junto a una fogata. 3 veces Jesús junto a una fogata lo restauró y le mostró la verdad. ¿Qué significaba de ahí en adelante para Pedro una fogata? Restauración. Jesús no quitó la fogata, Jesús lo llevó a la fogata y le mostró la verdad. Y es lo que quiere hacer en nuestras vidas. Así que los invito a reflexionar. Les dejamos una tarea, lean Isaías 53. Y para mañana y háganse una pregunta, ¿dónde Jesús tomó mi historia? ¿Dónde Jesús se conecta con mi historia? Satanás quiere que tú veas sufrimiento y te alejes de Dios. Que veas mentiras y te alejes de Dios. Que veas pecado y te alejes de Dios. Jesús tomó el sufrimiento para acercarnos más a Él. Fue tentado como nosotros para poner su verdad, para hacernos libres, para socorrer a los que son tentados. Y pagó nuestros pecados para que cuando Satanás te recuerda tus pecados, tú veas a Jesús en la cruz muriendo por tus pecados, para darte sanidad y libertad, para darte su justicia. Si tú te arrepientes, si tú pides perdón, si tú lo quieres aceptar a Él en tu vida. Así que Dios los bendiga y ojalá que esta semana podemos encontrar a Jesús que nos da sanidad y libertad porque tomó nuestra historia. Que Dios los bendiga.